Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la serie Finales Básicos, con el maestro de la técnica. Yo soy Checas, y en esta serie aprenderás los finales que consideramos indispensables y que todo jugador debe saber. Los finales son posiciones objetivas. Mientras menos piezas hay en el tablero, más clara se vuelve la posición, hasta el punto en el que podemos decir con toda seguridad si la posición está ganada, perdida o son tablas. Con cada simplificación que ocurre en el tablero, la niebla se disipa más y más. Los finales es donde las piezas demuestran su verdadero poder y todos sus recursos. Al estudiar finales, comprenderás cómo jugar muchísimas posiciones que están objetivamente ganadas. Así que no solamente tendrás que depender de ganar en el medio juego, intentando sacar ventaja material o hacer jaque mate. Estudiar finales también te dará la posibilidad de simplificar la posición a un final ganador que ya conozcas. Tendrás tantas maneras de ganar una partida que te será imposible dejar de tener un plan concreto. Para los finales básicos, me saltaré los mates básicos de rey y dama contra rey y rey y torre contra rey, porque esos son demasiado básicos y son una de las primeras cosas que los jugadores aprenden al descubrir el ajedrez. Así que empezaremos con los finales de rey y peón contra rey. Primero veremos el final cuando el peón está en la quinta fila. Aquí, por ejemplo, la manera de ganar es llegando a cualquiera de las casillas claves con el rey. En el caso de tener el peón en la columna D, como en el ejemplo, entonces las tres casillas claves vendrían siendo las que están enfrente del peón: C6, D6 y E6. Si el rey blanco puede llegar a cualquiera de esas casillas sin mover el peón de la quinta fila, entonces está ganado. De lo contrario, serían tablas. Aquí juegan las blancas, y si las negras juegan correctamente, debe ser tablas, porque después de rey E5, rey E7, el rey negro obtiene la oposición. La oposición es un recurso especial que los reyes tienen en los finales, para bloquear al rey enemigo del acceso a casillas claves. Y en este caso, la oposición es suficiente para empatar la partida. Sin embargo, veamos qué sucede si las negras cometen un error como rey D8. Entonces, rey D6 llegaría a la casilla clave y ganaría la oposición para las blancas. Ahora blancas deberían ganar. Rey E8 y rey C7. El rey blanco protege todas las casillas para que el peón corone. Para que el negro mantenga la oposición, juega rey E7. Y después de D6, rey D7, rey D5, rey D8, única para mantener la posición. Rey E8 es un error. Después de rey E6, el rey blanco se coloca frente al rey negro y ganarían la oposición. Rey D8, D7, rey C7 y rey E7. Así que después de rey D8, las blancas intentan rey E6. Rey E8 mantiene la oposición. D7 jaque, rey D8 y rey D6, ahogado, y por lo tanto son tablas. La segunda posición es cuando el peón aún no está en la quinta fila. Aquí la forma de ganar la posición es llegando con el rey a cualquiera de las casillas marcadas en el tablero. Claro que depende de qué columna esté el peón. En este caso, si las blancas jugaran, ganarían con rey F6 y el peón coronaría. Si son las negras las que siguen, entonces sería tablas,
con rey E7, gracias a la oposición. Rey F5, rey F7, bloqueando el acceso a E6 y F6. Rey E5, rey E7. El rey negro se coloca enfrente y bloquea todo acceso a las casillas clave. Ahora veremos otro importante recurso que tienen los reyes en los finales de peones: la triangulación. La triangulación es una maniobra para llegar a la misma posición, pero ahora le toca jugar al otro jugador. Y es más que nada usada para romper la oposición del rival, como veremos en el siguiente ejemplo. En esta posición, las negras tienen la oposición, porque los reyes están frente a frente y les toca a las blancas jugar. Sin embargo, las blancas pueden romper la oposición sin tener que mover los peones, gracias a la triangulación. Rey E5. C6 no funciona, debido a la jugada rey C8. Pero no B por C6, jaque. Rey C5, rey D8, rey D6. Importante mantener la oposición. Rey C8, rey por C6, rey B8, B7, ganando. En la posición después de rey C8, seguiría rey D6, rey B8, rey D7, B por C6. Y ya sabemos que este final es tablas. Después de rey por C6, las negras ganan la oposición con rey C8. Volvamos a la posición inicial. Rey E5, rey C6. Mantiene la oposición. Si rey E7, las blancas tienen el recurso C6, coronando uno de sus peones. Después de rey C6, seguiría rey D4. Y ahora notamos una diferencia. Para que las negras logren mantener la oposición, necesitan la casilla D6 o C7, pero están protegidas por los peones blancos. No hay otro movimiento más que rey D7, y ahora las blancas juegan rey D5, ganando la oposición. Es la misma posición que al principio, pero ahora son las negras a las que les toca jugar. Ahora solo se necesita mantener la oposición con blancas para ganar. Rey C8, rey E6, rey D8, rey D6, rey C8, rey E7. Vean cómo el rey blanco empuja al rey negro hacia atrás gracias a la oposición. Rey B8, rey D7, rey A8, C6. Y después de que las negras capturen el peón, rey C7 y las blancas coronan fácilmente. Es muy importante regresar y ver por qué las blancas tienen esta maniobra. En la posición original, vemos que las blancas tienen disponibles las casillas E5, D4 y D5, mientras que las negras solo tienen disponibles C6 y D7. Las negras no pueden llegar a la casilla D7 en 3 jugadas, lo que hace que cedan la oposición a las blancas. Muy instructivo. Por último, veremos la regla del cuadrado. Ya hemos visto qué sucede cuando el peón está siendo bloqueado por el rey adversario y nuestro rey tiene que protegerlo. Pero ¿qué pasa cuando ambos reyes están lejos del peón que va a coronar, como en el ejemplo? Entonces aplicaremos la regla del cuadrado, dibujando un cuadrado imaginario sobre el tablero, usando la diagonal que va desde el peón hasta la octava fila, como vemos aquí, y conectándola hasta la casilla de promoción, para formar un cuadrado. La regla es la siguiente. Si el rey negro está en el cuadrado, entonces el rey alcanza al peón antes de que corone. Si el rey no entra al cuadrado, entonces no alcanzará al peón. En este caso,
Si las negras juegan, entonces alcanzan el peón con rey F4. Si siguen las blancas, entonces blancas ganarían con B5. El cuadrado se hace más pequeño conforme el peón avanza. Veamos un ejemplo rápido. Las blancas juegan, y sería un error jugar A4, porque el rey negro entraría en el cuadrado, y alcanzaría al peón antes de coronar. Pero las blancas tienen un sorpresivo recurso para prevenir que el rey negro alcance el peón. ¿Puedes ver cuál es la jugada? D5. Excelente jugada que fuerza a las negras a capturar, porque si no, entonces el peón de la columna D coronaría. E por D5, A4. Y aparentemente el rey alcanza el peón de todas maneras, porque entra en el cuadrado, ¿verdad? Falso, porque después de rey E4, A5. Y el rey está bloqueado por su propio peón, y no puede entrar al cuadrado, lo que significa que blancas coronan y ganan la partida. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo hoy. Te recomiendo que analices los finales que vimos un par de veces más para comprender todos los recursos y por qué funcionan. Aprender finales puede ser tedioso para algunas personas, pero yo creo que son increíbles la cantidad de maniobras que pueden ocurrir, incluso cuando hay muy pocas piezas en el tablero. Los finales les dan la oportunidad a las piezas de brillar. Estudiar finales realmente vale la pena. Antes de irnos, me gustaría dar las gracias a la página de Facebook Ajedrez Más Allá del Tablero, por dejarme utilizar sus imágenes de ajedrez. Si quieren ver más imágenes asombrosas de ajedrez como esta, les recomiendo que visiten su página. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.